Inés Bortagaray es escritora y guionista. Nació en el departamento de Salto, donde tuvo sus primeros acercamientos con el cine y la escritura. Estudió Ciencias de la Comunicación junto a otros colegas del medio como Fernando Epstein, Pablo Stoll, Federico Beiroj y Juan Pablo Revela. Inés Bortagaray ha tenido una carrera que la ata directamente a la expansión del cine nacional desde la década del 2000. Co-guionó Una novia errante, La vida útil, Mujer conejo, entre otras películas, y su trabajo más reciente, Mi amiga del parque, dirigida por Ana Katz. Inés, si tuvieras que definirte vocacionalmente, ¿cómo lo dirías? ¿Qué sos? ¿Qué te gusta hacer? Yo diría que soy guionista, que soy escritora y que soy docente. Bien, pero guionista de chica, no decías de chica que quiero ser guionista. No, estoy pensando ahora qué es lo que me identifica, o sea, qué es lo que define lo que hago. Tu foto hoy es eso, sí. Guionista, docente y escritora. Sí. Bien, perfecto. Pero si vamos al comienzo, ¿qué decías? Cuando yo sea grande... Cuando yo sea grande voy a ser escritora, decía, porque había empezado a escribir desde muy niña y me iba bien en las redacciones escolares, ese mundo, ¿no? ¿Pudiste con la redacción La Vaca? Sí, de La Vaca, de las vacaciones, sí, todo ese mundo lo transité, y en mi casa mi madre era profesora de literatura, ahora está jubilada hace tiempo, pero en mi casa también había una linda biblioteca. Y entonces había para mí estímulos y la lectura despertó en mí el interés, el gusto por la escritura. Primero para mí vino la lectura y siempre para mí está primero la lectura. Entonces ese hecho confirma... Entonces soy lectora. Es la regla de tres de que los escritores se hacen primero como lectores. Un buen lector tiene mucho más chance de ser escritor que otro que no lee. Sí. Difícilmente un escritor... que no lea, sea un buen escritor. Sí, yo creo eso, sí. Excepcionalmente quizá haya así alguien con un talento inaudito, que llega sin ese experimento y esa ósmosis con los libros, ¿no? que amplían el campo de experiencia y que nos hacen vivir más vidas y habitar más mundos. Yo empecé leyendo y el gusto por la lectura hizo, incluso yo pensé, como tenía que estudiar una carrera, porque era así, teníamos que estudiar todos una carrera, sí. Venirnos de Salto para estudiar acá en Montevideo, pensé que tenía que estudiar, que tenía que ser periodista, porque veía en las biografías de los autores que me gustaban que todos en algún momento habían sido periodistas. La pasión esa de cumplir con el requisito de la academia, de tener un título y salirme con la mía y poder escribir. Eso fue lo que yo pensé. Entonces decía, voy a ser escritora, y después dije, voy a ser periodista. Bien. Y después nunca fui periodista. Una digresión vinculada, antes de seguir con el tema de la creación y la narración. Cuando te viniste del interior, y aquí me podrán decir que sangro por la herida, y capaz que sí, ¿sentiste que Montevideo era una ciudad hostil para los del interior? Sí, el primer año sí. ¿En qué lo veías? El primer año, yo en el momento, uno cuando está poniendo tanto esfuerzo en que las cosas salgan bien, a veces no es consciente de lo difícil y de lo áspero que puede ser el mundo o la circunstancia, ¿no? Yo en ese momento simplemente estaba haciendo lo que se suponía que tenía que hacer. Estaban mis hermanos acá, mi hermano y mi hermana, y yo iba todos los días a la facultad y aprendí a tomarme ómnibus y a perderme también en la ciudad. Y entonces en ese momento yo creo que no fui muy consciente, pero con el tiempo me doy cuenta de lo difícil que fue. Y era difícil porque estaba sola, porque veía, por ejemplo en la facultad, veía que de pronto no hablar como montevideana, o tener, ¿no?, alguna cosa más del lunfardo litoraleño,
podía ser motivo de risa, o veía como gente, incluso como más de la frontera con Brasil, también, ¿no? Provocaba como una especie de sorna, que es muy común. Yo que sé, en Montevideo, y a los 18 años uno a veces es un poco tonto, o un poco cerrado, o cree que el interior se limita a la costa, ¿no? No conoce nada más allá de al norte del Río Negro. A mí el peor insulto que me podían decir en San José, que además está demasiado cerca de Montevideo, era que hablaras como montevideano. Era terrible que me dijeran eso. Y uno no siente que haya tanta diferencia. No, es que en Salto yo me acuerdo cuando llegó un montevideano al liceo, y todo el mundo le decía el montevideano, y él parecía gozar de esa diferencia, ¿no? Y andaba como con el pelo al viento y un aire un poco bohemio, y decía, che, vos, y laburar, mi vieja, que todos decíamos, no, mi vieja, no, éramos más formales nosotros. Sí, y además tú sos muy joven, entonces no estás hablando de una época tan lejana, es así. Siempre que hablamos de departamentos de frontera, hablamos en nuestro imaginario de la frontera seca con Brasil, pero vaya que el litoral es una frontera también con una influencia del país vecino muy fuerte. Y uno siente que tanto, yo sé, cualquiera de los departamentos del litoral, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú y Salto, Artigas mira más hacia Brasil, tienen cabeza casi que argentina. Sí, ¿no? Y la televisión, ¿no? Ahora es distinto porque los niños acceden a una televisión que es mucho más global, pero cuando yo era chica la televisión que entraba era la de Argentina, así que vi los dibujos animados que programaban programadores de canal de ATC, del canal público de Argentina, y eso, y la publicidad que cantaba porque resultaba pegadiza era también la de Concordia, Entre Ríos. Exacto. Sí. Y ahí sí que Montevideo sí quedaba muy lejos culturalmente. Totalmente, sí. No era ninguna construcción. No era. E incluso además en Salto había una especie de orgullo que todavía llegó hasta mi época de alguna manera saltear la relación con Montevideo para establecer un diálogo directo con Buenos Aires, porque Salto tuvo su propio buque, o sea, tuvo su tráfico por el río Uruguay directo a Buenos Aires, y la intelectualidad salteña en algún momento también, ¿no? Tenía una conversación que salteaba Montevideo como urbe, como referencia, se iba directo para Buenos Aires. ¿Cómo fue tomar la decisión académica de decir me quiero dedicar al cine? ¿O voy a estar en el ámbito de la narración, de la creación? Porque cuando uno dice, bueno, voy a hacer comunicación, periodismo, y más en tu época, ahí tuve la suerte de conocerte como alumna, era periodismo, publicidad, ¿no? Sí. Y chau. Sí. Sin embargo, tú fuiste de las pioneras en ese universo que hoy parece casi que normal, que es en una carrera de comunicación dedicarse a lo que es el área creativa. Sí. Me parece que también a veces uno toma las decisiones muy temprano, ¿no? Yo me vine con 17 porque cumplo a fines de mayo, y entonces estaba ahí como en esa especie de frontera de donde todavía podías entrar, y era muy chiquita, entonces empecé la escuela con 5 años, empecé la facultad con 17. Y venía, como te contaba hace un ratito, venía pensando en esto de ser periodista, pero en el camino me crucé con dos factores que para mí fueron muy determinantes. Por un lado, un grupo de amigos que fueron y son muy importantes para mí, y por otro lado, Cinemateca. Y entonces me hice socia de Cinemateca en el 94, yo vine en el 93, un año más tarde me hice socia, y creo que la formación cinematográfica para mí llegó con Cinemateca. En esa época, por supuesto, que
que toda la experiencia cinematográfica se consolidaba y se armaba dentro de una sala de cine, no como ahora que también hay un espacio doméstico, sí, o que es casi todo doméstico, ¿no? Bueno, en ese momento yo iba a Cinemateca y tenía este grupo de amigos que eran muy cinéfilos. Yo creo mucho en ese tráfico medio subterráneo y que sucede con los amigos, ¿no? Tráfico de libros, tráfico de música y tráfico de cine, que va ampliando para mí la genealogía de gustos y de afinidades. Cuando yo leo un libro que me emociona, enseguida se lo comento a mis amigas o a mis amigos, y son cosas que hay que pasar, ¿no? Las cosas que uno lo conmueven, y con el cine pasaba algo así. Los integrantes de tu generación en la facultad, Inés, eran los llamados Control Z, ¿no? Pablo Stoll, Juan Pablo Revela, Fernando Epstein, gurises, en aquella época para mí, hoy jóvenes exitosos, que generaron una narrativa, un relato cinematográfico increíble, ¿no? Por lo menos con mucha identidad, más allá de lo que fue evolucionando y lo que es hoy. Y tú formas parte de, digamos, de aquella generación que se dedicó mucho al cine, y que si uno lo mira ahora en perspectiva, hablabas que sos de la generación del 94, 93, 94, es casi que la historia del cine uruguayo, porque salvo la excepción de La puta vida, digamos, el cine uruguayo ha ido evolucionando más o menos en todos estos años. ¿Cómo los ves tú con una pata en la narración, en la narrativa, en el guión, el cine, ya que sos tan cinéfila y generaste esa cultura? Y yo lo veo como un camino, si bien es verdad que decís que en el 93 puede ponerse un año más o menos próximo a un inicio, siempre hay otros inicios, ¿no? en la historia del cine uruguayo. Sí. Yo te puedo dar 5 o 6 inicios. Es como que siempre está iniciando también, sí, ¿no? Porque también en el siglo XX hay otros impulsos vitales del cine que pueden leerse en el trabajo de otros artistas, pero de esta era lo que veo es una diversidad y un camino también muy tentativo, ¿no? Es como un camino que todavía se está armando, gente que tiene su tercera o cuarta película. Hacer una película lleva tanto tiempo y es un esfuerzo tan gigante que muchas veces pasan 4, 5 años entre un largo y otro. Entonces, lo que siento es que es un camino más diverso del que a veces se habla, porque mucho también se ha dicho del estilo, del sello Control Z, o de que las películas uruguayas son aburridas o son tan lentas. Hay como una especie de muletilla, ¿no? Sí, o cliché con eso que se retroalimenta. De hecho, ahora está mal que lo esté diciendo porque de alguna manera colaboro con eso. No, pero podés desmentirlo. No, es que siento que siento que no se sostiene en la realidad esa acusación. Porque si uno empieza a ver a nombrar las películas de los últimos años, ve que el camino es muy diverso y hay líneas para todos lados, ¿no? Desde el cine más de género a un cine más experimental, a ensayos con la comedia más estridente. Entonces no creo que eso sea más que una muletilla que ha volado demasiado lejos, y lo que siento es que es muy diverso el cine que estamos ensayando. Además, deben haber quedado muchas ideas por el camino también, ¿no? También. Seguramente vos como guionista, capaz que has propuesto o has participado en una cantidad de proyectos que no se han terminado, que no terminaban en un set de filmación. Sí, un par, sí. Sí. Y eso debe ser frustrante también. Sí, es frustrante. Pero es un camino que también hay que transitar, sobre todo en el guión, porque me parece que en el guión participás de una etapa muy temprana de un proyecto cinematográfico que después tiene que seguir un trabajo en serie muy complejo. Y que está muy lejos de la película, además. Sí.
Y es una gran posibilidad que una película finalmente no se haga. A mí me pasó, en realidad el primer guión para un largo que escribí fue un trabajo muy grande que hice en equipo y no sé, fue una película que finalmente no se produjo. Y bueno, es un aprendizaje. Pero qué alegría cuando los proyectos salen, son premiados, como por ejemplo pasó en una última película argentina, que además fue premiada a nivel internacional, y ahí como que la satisfacción es mayor, porque en definitiva también a veces salir de la comarca, esta cosa uruguaya a veces tan pequeña en dimensión, el hecho de tener éxito en otro país abre otro tipo de posibilidades. Sí, sí, puntualmente a esa película, además le vino a mi amiga del parque, de Ana Katz, le vino además muy bien en el momento en que, por ejemplo, se venía el estreno acá en Uruguay y bueno, que la película estaba iniciando el camino por festivales. Es un premio que sí, nos puso muy contentos. ¿Será que el público uruguayo es difícil para el cine uruguayo? Quizás sea para todo, ¿no? No sé si solo para... Si debe ser difícil para todo. No me doy cuenta. Yo tengo como un radar sociológico totalmente dañado. No sé si es difícil. Sí me doy cuenta de que somos muy críticos, pero eso siempre fue bueno, ¿no? El tema es a veces pasar del ser crítico al ser injusto. O al ser malo. Sí. ¿No? Son distintos momentos, quizás de un mismo camino. Pero yo no me doy cuenta, o sea, decís por un tema de taquilla, a veces somos hipercríticos. De la taquilla, o y bueno, por ejemplo, no sé, de no acompañar. Hay momentos, sí, claro. Sí. A mí me da mucha lástima cuando una película con todo el esfuerzo que implica no puede respirar más de una semana en cartel, pero ahí yo no sé si es un tema del público que no va, o de la ventana, sí, de las reglas de juego que son totalmente injustas y muy despóticas, ¿no? Porque más de mucho me parece que en el cine también se puede trabajar con el boca a boca. Si una película no puede estar más de una semana en una sala, es muy difícil que eso ocurra. Entiendo que también quien tiene una sala de cine no tiene por qué hacer un trabajo altruista, pero pienso que hay ahí algo para atender que tiene más que ver con el cuidado y con la atención que se le puede brindar a través de algunas herramientas del Estado, algunas herramientas públicas, a esas ventanas muy preciosas y muy delicadas y muy frágiles de exhibición de nuestro cine, que claro, si estás peleando con Piratas del Caribe 9, se hace imposible, ¿no? ¿Cuáles son los escritores espejo en los que tú te miras como escritora? Para mí va cambiando y va creciendo. Es casi como que dependiendo del momento vital, que a veces puede durar un día o a veces un periodo de tiempo, es esas personas con las que uno se va relacionando, esos amigos que tienen que ver con los libros, ¿no? Esos autores que para mí son amigos, aún con mucho atrevimiento lo digo. Nombrame un par. Cheever, a mí me gusta mucho John Cheever. La geometría del amor es un libro perfecto. A mí me gusta mucho, sí. Y me gusta mucho Carson McCullers, me gusta mucho Salinger. Claro. Pero me gustan también mucho Felisberto Hernández y más acá también Clarice Lispector. Son todos escritores muy cinematográficos. Sí. Todo lo que nombraste, ¿no? Capaz que ahí hay un reflejo, seguramente, en ese gusto por la literatura. Y escritores que definitivamente no te gustan, que no llevarías en tu equipaje de mano, que es el nombre de este programa, en tu próximo viaje. Que no llevarías. No llevaría Paulo Coelho, no llevaría. No llevaría nada de Pilar Sordo tampoco.
O sea, ¿no te gustan los libros de autoayuda? No. Los denominados libros de autoayuda. No, esos libros no llevaría, no, me parece que no son libros donde uno pueda permitirse habitar un mundo nuevo, ¿no? Entonces, libros que me den indicaciones y recetas sobre cómo llevar adelante con menos torpeza o con más clarividencia mi vida, en principio no me resultan interesantes. Estamos en la sala VIP del aeropuerto de Carrasco y bueno, acabas de armar parte de tu equipaje de viaje, ¿no? Así que para ese próximo viaje, Aeropuertos VIP Club te va a obsequiar la posibilidad de utilizar los servicios de la sala VIP de partidas. Acá estamos en el piso de abajo, arriba, para que cómodamente puedas aguardar tu vuelo en el próximo viaje que hagas. ¡Ay, qué bien! Así que bueno, todo en reconocimiento a que hayas venido hasta aquí y una vez más ha sido muy bueno verte y saber que has sido una de las alumnas más inteligentes que hemos tenido como profesor. Gracias por venir, Muchas Inés. gracias, Que muchas pases muy gracias. bien. Gracias.